Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy quiero hablarles acerca de algo que todas las transmisiones automáticas dentro de las especificaciones deben de tener, que es la tabla de aplicaciones de los componentes que conforman la transmisión. El fabricante nos debe de indicar cuándo se encuentra trabajando y en qué velocidad. Esto pasa desde las transmisiones viejitas hasta las más actuales. Si tenemos el manual de tal o cual transmisión, ahí debemos de encontrarnos esta información. ¿Para qué nos sirve la tabla de aplicaciones de una transmisión automática? Pues muy sencillo, para poder diagnosticar en caso de que tengamos una falla mucho más rápido. ¿Por qué? Pues si observan, en la tabla de aplicaciones se encuentra la posición de la palanca y se encuentran los componentes de aplicación. En el caso de componentes hidráulicos hay uno mecánico, otro más mecánico y uno eléctrico. La información de esta parte pues depende mucho del fabricante o de la transmisión de la que estemos hablando. Así como hay de componentes hidráulicos o mecánicos, también nos vamos a encontrar tablas de aplicaciones de solenoides. Por ejemplo, las transmisiones electrónicas que traen 2, 3 o más solenoides, pues no todos están trabajando todo el tiempo. Trabaja uno sí, otro no, se combinan, después los dos apagados, los dos encendidos, y el fabricante nos debe de decir cuándo, en qué velocidad es el comportamiento de cada uno. Entonces, si llegamos a tener un problema, pues yo puedo darme cuenta quiénes son los componentes involucrados. Alguna vez un alumno me dijo: oye, Valencia, pero ¿no será como algo innecesario? Se supone que por una falla que tengas en una transmisión vas a repararla toda. Naturalmente que sí, pero ¿qué ocurre si tú reparas la transmisión, digámoslo de esta forma, y te encuentras que te da la misma falla por la que la reparaste? Cambiaste todo, lo pusiste nuevo. Si observamos la tabla de aplicaciones, relacionamos con la falla, digamos que sea segunda o nada más reversa o nada más tercera o nada más primera, con esto podemos ya enfocarnos nada más en el área que está afectada. Vean, tenemos las posiciones de la palanca y los componentes de aplicación, tanto hidráulicos como estos cuatro, el strobe, ahorita vamos a ver, mecanismo de parking y el interruptor de encendido. ¿Cuáles son los componentes hidráulicos? Está la banda delantera o de intermedia, el embrague delantero, también conocido como de tercera y reversa. ¿Por qué creen? Pues porque nada más trabaja, la X es la marca de cuando trabajando, trabaja en reversa y trabaja en tercera. El embrague trasero o de avance, todas las velocidades hacia adelante, este embrague debe de estar aplicado. La banda trasera o de baja y reversa, observen, reversa nada más, y en primera mano. El sprock es un componente mecánico, él no recibe presión de aceite para trabajar, es un comportamiento distinto, pero está presente en las primeras. El mecanismo de parking, ese que traba la flecha o las flechas para que no pueda girar el vehículo cuando está detenido, nada más en esta posición. Y todas las transmisiones automáticas, absolutamente todas, deben de tener un interruptor de seguridad, un interruptor de encendido, que te permite dar marcha, start, en parking y en neutral. Alguna vez me dijo alguien: oye, yo tengo un vehículo que nada más da en parking, en neutral no. Pues a lo mejor ni lo han intentado, ¿verdad? Pero todas deben de tener esto. No es posible que nada más en una sí y en la otra no. Si así fuera, está dañado el interruptor, que ya en la actualidad no es un interruptor sencillo, sino un sensor conocido como TR, el que tiene esta función. Bueno, cuando colocamos la palanca en parking, el único componente que está trabajando mecánico es ese mecanismo de parking y el interruptor encendido que me permite dar marcha. Si yo muevo la palanca a reversa, en ese momento se abre un paso de presión de aceite en el cuerpo de válvulas que le hace llegar presión hidráulica al embrague conocido como delantero y le hace llegar presión a la banda trasera. Si yo selecciono neutral, ningún componente es activado, nada más el interruptor de encendido me permitiría dar marcha. ¿Qué pasa cuando yo selecciono
la posición drive, esa donde manejamos, en el que le ponemos para avanzar. El vehículo va a despegar siempre en primera. En primera le llega presión de aceite al embrague trasero de avance. Pero ahí comienza a trabajar el stroke, que no es hidráulico, lo que les mencionaba. Nada más el embrague de avance está recibiendo presión. Con estos dos componentes es suficiente para que el vehículo comience a avanzar en cuanto yo suelte el freno. Al hacer el cambio a segunda, cuando ya se alcanzó cierta velocidad y ciertas revoluciones, el embrague de avance no se desactivó para nada, él continúa. Pero abre una valvulita para que le llegue una presión hacia la banda delantera. En realidad no es a la banda, sino al servo, ya habíamos visto estos temas. Al trabajar el servo, automáticamente en ese momento el sprock ya no es necesario, ya no va a hacer su función, pero ahora me permite avanzar más a prisa el vehículo que lo que me permitía en primera. Sigue avanzando y en ese momento se alcanzan ciertas revoluciones, cierta velocidad y me da el cambio a tercera. ¿Qué ocurrió? Abre otra válvula que va a mandar la presión de aceite al embrague delantero. El de avance sigue activado, en ningún momento se soltó, pero el servo de la banda delantera ya no va a recibir presión. Al recibir presión, el embrague delantero, también conocido como de tercera y reversa, y estar activado el otro, me permite todavía mayor velocidad en el vehículo. Esto pasó en la posición D. ¿Qué ocurre cuando freno? Si hago alto total, las valvulitas que habían abierto se cierran y regresa de nuevo a nada más activarme el embrague de avance. Lo demás ya no. Tiene que alcanzar de nuevo cierta velocidad y ciertas revoluciones para que vuelvan a abrirse las valvulitas que me activan los otros componentes. ¿Qué ocurre cuando yo, en lugar de despegar en la D, coloco la palanca en el número 2? De la misma forma me va a despegar en qué velocidad. Primera, ¿quién aplica ahí? El embrague de avance y trabaja el stroke. Acelero, comienza a avanzar el vehículo, se alcanza cierta velocidad y me da el cambio a segunda. ¿Quién activó en segunda? Igual, abrió una válvula que le permite el paso al servo de la banda delantera, este nunca soltó y es que puede avanzar más a prisa. La diferencia entre esta, la segunda manual, y la D, es que jamás voy a tener el cambio a tercera, es imposible. Únicamente tengo primera y segunda. ¿Qué pasa cuando yo selecciono la primera manual? Pongo la palanca en el 1. ¿En qué velocidad va a despegar? Trabaja el embrague trasero, trabaja el stroke, pero aquí entra un componente extra que es la banda trasera o de baja y reversa. Véanla, ella trabaja en reversa y cuando pongo en el 1. Muchos dicen, es que esa posición se usa para jugar arrancones. Bueno, eso no tiene nada que ver. La realidad es que esta posición de la palanca se puede utilizar como el máximo freno de motor o también la podemos utilizar para seguridad o más bien protección de nuestro vehículo, de nuestra transmisión. En caso de comenzar a avanzar en una pendiente muy pronunciada, o sea, en una subida, o si llevamos el vehículo con un montón de carga, le metimos mucha gente o le metimos melones, sandías, qué sé yo, y vamos a empezar a moverlo en una subida, lo ideal es que lo despeguemos en la primera manual, porque para dar movimiento en primera manual participan 3 componentes. Ojo, esto no da ni mayor velocidad ni mayor fuerza, lo que le da a la transmisión es mayor resistencia. 3 componentes. Si yo lo despego en la D, de igual forma va a despegar en primera, o en el 2, en segunda manual, igual va a despegar en primera. Pero observen cómo estas primeras solamente tienen 2 componentes trabajando, a diferencia de la primera manual que trabajan 3. ¿Qué ocurre cuando yo despego? El vehículo comienza a caminar, despegó con mayor resistencia, comienza 5 km por hora, 10 km por hora, 15, y en ese momento le puedo subir a segunda, así, avanzando el vehículo, le subo a segunda o le subo a drive y no pasa absolutamente nada. Muchos se preguntan, oye, para mover de primera a segunda, ¿tengo que pisar el freno? No. Para mover de drive a 2, ¿tengo que pisar el freno? No. Nada más tengan mucho cuidado,
Porque si vas a alta velocidad y le bajas a segunda, en alta velocidad debes de ir ya en tercera. Si le bajas a segunda, como en esta posición no existe la tercera, vas a sentir un cambio forzado. De igual manera, si vas en alta velocidad y le bajas hasta el 1, imagínate brincar de tercera a primera, le vas a terminar dando un golpecito con tu cara al volante y vas a hacer que el acompañante también se golpee en el tablero. Mucho cuidado. Podemos moverlos entre estas posiciones sin pisar el freno, pero hay que hacerlo con conciencia. ¿Sale, vale? Entonces, les decía yo, ¿para qué me sirve una tabla de aplicaciones? Una vez que ya sé qué es lo que me indica, puedo diagnosticar con ellas. Ejemplo, tengo un vehículo en el que el cliente me reporta problemas al hacer el cambio a segunda. Él estaba acostumbrado que despegaba en la D, después de ciertos kilómetros por hora, digamos entre 20 y 30, hacía el cambio a segunda y las revoluciones se bajaban, o sea, el motor descansaba para poder avanzar con más velocidad. Pero ahora, después de cierto tiempo, despega en primera sin ningún problema y al hacer el cambio a segunda, en lugar de que el vehículo avance más a prisa, notamos cómo reduce la velocidad y las revoluciones se elevan, solo las revoluciones, no la velocidad. Ahí podemos decir que existe un patinamiento en segunda. Si yo observo mi tabla de aplicaciones, ¿quién trabaja en segunda? Banda delantera y embrague trasero. Uno de esos dos es el culpable de ese patinamiento en segunda. Si alguien me dice, es el embrague de avance, la pregunta sería, ¿y por qué la primera no patina? La primera no patina porque el embrague de avance está trabajando bien. El problema aquí sería la banda delantera, que nada más trabaja en segunda. Otro ejemplo, si alguien me dice un día, oye, mi vehículo no tiene reversa, no funciona en reversa, mira, le pongo y acelero y como que muy lento. Bueno, hay patinamiento en reversa. Habrá que ver si en tercera también patina la transmisión. Tenemos que manejarlo. ¿Por qué? Si el problema nada más es reversa, observamos cómo hay dos componentes involucrados, el embrague delantero y la banda trasera. Si el problema nada más es reversa, muy posiblemente tengamos problemas en la banda. Pero si el problema fuera el embrague delantero, también yo tendría problemas, tendría fallas o patinamiento en la tercera velocidad. ¿Qué pasa si un vehículo me dice el cliente, oye, ya no, me empezó haciendo un ruido y le pongo en la D y ya no despega, le bajo al 2 y no despega, hasta que le bajo al 1 despega, comienza a avanzar, luego le muevo al 2, hace el cambio a segunda, le muevo a la D, hace el cambio a tercera, pero al llegar a un tope, si no muevo la palanca de nuevo al número 1, no despega. ¿A quién podríamos culpar en este caso? Observamos. Trabajan dos componentes, uno de estos dos nos sirve, naturalmente porque no despega, le brinco al 2, va a despegar en primera, son los mismos, uno de esos dos nos sirve, bajo al 1, entró este componente que no estaba, despega. Si conocemos la función de la banda trasera es detener a un tambor, la misma que tiene el sprock. Significa entonces que este componente no está haciendo su función, no está deteniendo al tambor y cuando la banda le ayuda es por eso que el vehículo puede despegar. Para eso me sirven las tablas de aplicaciones. Ahora quiero que pasemos a la transmisión para que vean cómo se forman las velocidades. ¿Sale?